En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 20 de Catequesis para Adultos. Les recuerdo que si no han visto los videos anteriores, que por favor los vean en orden para que se beneficien al máximo de esta serie. Les recomiendo que todo lo que aquí escuchen los lleven frente al Santísimo Sacramento, pidiéndole al Señor que les ilumine para que entiendan todo cuanto el Señor quiere que entiendan. Que le pidan a la Santísima Virgen, esposa de Dios Espíritu Santo, trono de la sabiduría, medianera de todas las gracias, que les alcance todas las gracias que ella quiere darles, para que podamos conocer más a Dios, para amarle mejor. Las referencias estarán debajo del video y pueden ver estos videos en varias plataformas, también en el sitio unhebreocatólico.com. Pues bien, la Santísima Trinidad. Hemos hablado en los videos anteriores de la Santísima Trinidad. Hemos visto a Dios desde fuera, ad extra, lo que Dios hace, su creación. Hemos visto un poco de lo que sucede ad intra, dentro de Dios, en su intimidad de Santísima Trinidad. La familia que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que Dios hace fuera de sí, lo hace la Santísima Trinidad junta. Cuando Dios crea, es la Santísima Trinidad quien crea. Para nosotros, para poder entender un poquito mejor, se le atribuye al Padre la creación. El Padre crea. Se le atribuye al Hijo la redención. El Hijo salva. Se le atribuye al Espíritu Santo la santificación. El Espíritu Santo santifica. Pero en realidad todo lo que ocurre fuera de la Santísima Trinidad, todo lo que Dios hace fuera de sí mismo, la creación, es obra de la Santísima Trinidad actuando a una. Atribuimos la creación al Padre, la redención al Hijo, la santificación al Espíritu Santo, pero no todos esos atributos son igualmente adecuados, porque el Hijo participa en la creación, aunque se le atribuye solo al Padre. La Santísima Trinidad nos santifica, porque es la Santísima Trinidad que habita en nosotros después del bautismo, pero se le atribuye al Espíritu Santo. Solo hay una excepción de las cosas que ocurren fuera de la Santísima Trinidad. Nos dice el Evangelio según San Juan: al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Más adelante nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. He ahí una acción fuera de la Santísima Trinidad, fuera de las relaciones entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está hecha solo por una sola de las personas. Solamente el Hijo se encarnó. Ni el Padre ni el Espíritu Santo. Solo el Hijo se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que cuando se le atribuye al Hijo la encarnación, pues está bien atribuida,
Porque aunque fue obra de la Santísima Trinidad, fue el Espíritu Santo el que cubrió a la Santísima Virgen con su sombra para que ocurriera la encarnación, y aunque es el Padre el que engendra al Hijo y sigue engendrándolo, tanto cuando estuvo en el vientre de la Santísima Virgen como ahora, nunca ha dejado de engendrarlo, pero solamente el Hijo se hizo carne. Solo el Hijo se encarnó. Pues bien, notemos que el Verbo se hizo carne. No fue que el Verbo dejó de ser Dios. El Verbo de Dios, con naturaleza divina, sin dejar de ser Dios, sin dejar su naturaleza divina, tomó sobre sí, además, naturaleza humana. De manera que en el Hijo de Dios, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, hay dos naturalezas. Él tomó una naturaleza humana y unió esa naturaleza humana a su persona. De manera que el Hijo de Dios tiene naturaleza divina de su Padre y tiene naturaleza humana de su Madre. Tomó carne el Hijo de Dios de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. Tomó su naturaleza humana de ella. Naturaleza que estaba pura, porque aunque la Virgen María es hija de Adán, desde el primer instante de su concepción fue preservada de toda mancha de pecado. Es el comienzo de la nueva creación. La Virgen María es la nueva Eva. La vieja Eva, que fue creada en estado de gracia de Dios, fue creada perfecta, fue creada santa, pecó. Pues la Santísima Virgen María fue creada más perfecta, más santa, y no pecó. De esas entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, de esa nueva creación, de esa criatura perfectísima, obra maestra de Dios, de ahí el Verbo tomó carne. De ahí la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, sin dejar de ser Dios, también se hizo hombre. Y se le dio nombre humano, nombre de hombre. Se le llamó Jesús. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Démonos cuenta que en la Santísima Trinidad el Padre se llama Padre, el Hijo se llama Hijo, el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo. Pero cuando el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace hombre, el Hijo hecho hombre, el Verbo de Dios encarnado, es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, sí. Jesús es el Hijo de la Virgen María, sí. Porque Jesús es Dios y hombre. La Sagrada Escritura se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del hombre y como el Hijo de Dios, porque Él es ambos. La palabra hipostasis, espero estarla, no sé si la estoy pronunciando mal, pero empieza con H.
Es sinónimo de persona. Y la Iglesia nos enseña que en Jesucristo ocurre la unión hipostática. Es decir, la unión de dos naturalezas, la naturaleza divina de Dios y la naturaleza humana, criatura. Esas dos naturalezas están unidas en una sola persona, la persona del Verbo encarnado. El Hijo de Dios hecho hombre es Dios y es hombre. Tú y yo tenemos una naturaleza humana, y somos una persona. Yo soy uno solo. Y yo tengo una naturaleza. Tú eres uno y tienes una naturaleza. Jesucristo es uno, pero tiene dos naturalezas. Jesucristo es Dios y es hombre. Parte de la naturaleza humana, la que tú y yo tenemos, es que tenemos un alma espiritual. Tú y yo tenemos un cuerpo, yo tengo un cuerpo y tengo un alma que anima mi cuerpo, pero mi alma es un alma espiritual, personal. Tengo intelecto, voluntad y poder. Pues cuando el Verbo de Dios se hizo hombre, tomó naturaleza humana, de manera que el Hijo de Dios hecho hombre tiene un alma para animar su cuerpo. Por eso vemos a Jesucristo vivo y después del Viernes Santo lo vemos muerto, porque su alma ya no estaba en su cuerpo, su alma humana. Porque al hacerse hombre se hizo igual a nosotros en todo, dice San Pablo, menos en el pecado. Así que Jesucristo tenía un cuerpo humano, tiene un cuerpo humano, un alma humana, un intelecto humano y una voluntad humana. Si el Verbo de Dios es Dios, si Jesucristo es Dios, ¿cómo es posible que tenga que aprender cosas? Porque como Dios, hecho hombre, tiene su naturaleza infinita, su naturaleza divina, con lo cual lo sabe todo, pero también tiene su naturaleza humana, con un intelecto humano que tiene que conocer las cosas. Él quiso pasar por esa experiencia. De ahí que aprendiera a hablar. La Santísima Virgen le enseñó a hablar a Dios hecho hombre. Le enseñó los modales de la mesa, le enseñó a caminar. San José le enseñó su oficio de carpintero. Jesucristo, Dios hecho hombre, es conocido como el hijo del carpintero. Él aprendió esas cosas. Todo eso lo aprendió en su intelecto humano, porque Jesús es Dios y hombre. Como Dios lo sabe todo, como hombre tuvo que aprender. Él escogió hacer eso. De ahí que nos dice la palabra que después que el niñito Jesús es perdido y hallado en el templo, nos dice que fue sumiso a sus padres, a San José y a la Santísima Virgen, y crecía y se fortalecía todos los días en el Espíritu. Y estaba en el templo haciéndole preguntas a los doctores de la ley, porque su intelecto humano, Dios quiso que en su intelecto humano también fuese igual a nosotros, en el sentido de que aprendemos por la experiencia, aprendemos por escuchar, el conocimiento. Yo no dudo que el Señor cantara salmos
aprendió a cantarlos, aprendió a entonar, aprendió a leer, aprendió todo lo que aprende un ser humano de la Santísima Virgen y de San José. Humanamente hablando, el Señor es igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y claro, además de ser un ser humano, no una persona humana. No. En Jesucristo hay una sola persona, la persona divina. Porque fue que el Verbo se hizo carne. No fue que el Verbo tomó otra persona, no. El Verbo tomó otra naturaleza. La unión hipostática. La naturaleza humana y la naturaleza divina unidas en una sola persona, la persona del Verbo, el Hijo de Dios. Así que cuando Jesús, Dios y hombre verdadero, dice, tengo sed, es Dios el que está hablando. Dios que no puede sentir sed, pero quiso sentir sed, por eso tomó una naturaleza humana para poder sufrir. Porque Dios es infinito, Dios no sufre. Pero quería sufrir por nosotros. Entonces, asumió naturaleza humana. Dios no muere, pero quiso morir por nosotros. Por eso asumió su naturaleza humana. Para poder sufrir, para poder morir. Por ti y por mí. Bendito sea Dios. Bueno, hasta aquí este video. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.